Hola, este tutorial va a ir de formularios, respondiendo a preguntas de suscriptores, tanto de cómo se puede hacer un formulario desde cero y por otro lado, algunos que quieren saber cómo se ponen más de 2 combos dependientes, 3 o más, porque en las facturas, como habéis visto, se hace depender un combo de otro. Vamos a ver cómo podemos hacer depender en la primera parte un formulario con 3 combos dependientes que dependan el segundo del primero y el tercero del segundo con varias hojas, como ya he hecho en las facturas, y en la segunda parte vamos a ver un formulario también con 3 combos dependientes, que el segundo dependa del primero y el tercero del segundo, pero en una sola hoja, sin necesidad de tener los datos repartidos en varias hojas y desde cero. Lo que pasa es que es un formulario sencillo con solo 3 combos, pero como explicaré, todos los controles ActiveX se añaden igual. Lo complicado o lo que hay que hacer en un formulario es después meter el código en cada uno de los controles ActiveX, pero añadir los controles ActiveX es simplemente pinchar y arrastrar. Es una tontería. Bueno, pues dicho esto, vamos a comenzar. Bien, para este primer ejemplo voy a utilizar esta hoja. Mirad cómo aquí tengo un botón que dice Command Button 1, que se va a corresponder al formulario de usuario 1. Y aquí está hecho de tal manera que si nos fijamos aquí abajo vemos esta hoja de entrada de datos y luego hay 3 hojas en las que cada una tiene el nombre de un país. En el ejemplo vamos a utilizar un formulario de esta manera. Si yo pincho en el botón, me aparece un formulario que tiene 3 combo boxes. En uno dice países, en otro región o estado y en el tercero ciudades. De manera que dependiendo del país salgan las regiones o estados solo de ese país y luego las ciudades solo de esa región o estado. O sea, estos otros 2 combos son dependientes del primero, este depende directamente del primero y este depende directamente del segundo. Si yo pincho aquí, veo que me aparecen 3 países, España, Estados Unidos e Italia. Pincho España y entonces solamente tienen que salirme regiones o estados de España, con lo cual me salen 3. Si yo, por ejemplo, cojo Madrid, ahora en el combo ciudades solamente deberían salirme ciudades de Madrid. Y efectivamente tengo aquí 3 ciudades que solamente son de Madrid. Si pincho, me pone en la celda en la que yo estaba colocado, en la celda activa, la ciudad elegida. Esto es parecido al que ya se ha visto varias veces en las facturas, que con las marcas teníamos aquí en las pestañas de las hojas las marcas y dentro teníamos una tabla con los precios, los modelos, etcétera. Bueno, pues aquí es algo similar pero un poco diferente. Fijaos que en cada pestaña de cada país, después dentro hay una tabla en la que tenemos precisamente una línea de encabezados que son los estados o regiones. La tabla, para que haya 3 combo boxes dependientes, tiene que estar así construida. En el nombre de la hoja, el país. Luego ese es el primero que vamos a seleccionar. Después, según el que cojamos en el combo 1, se nos viene a una hoja u a otra y entonces, si viene al primero, tenemos aquí las regiones y luego en cada columna de estos encabezados debajo tenemos las ciudades. Es una tabla normal, simplemente con las regiones por encabezados y las ciudades de cada región por columnas dependiendo de ella. Entonces, si nos vamos a nuestro visual y sacamos aquí el user form 1, que es como le he llamado,
Vemos que es un formulario corriente, ni he puesto colores, ni he puesto botones, ni he puesto imágenes, ni nada. Esto son 3 etiquetas simples, labels, que solamente están ahí para que diga lo que es cada combo. Ahora, y esto como veis son 3 combo boxes que he colocado, después veré cómo se hacen desde cero. Si yo doy doble clic en el primero, me abre la ventana de los códigos. Vamos a ver cómo está hecho esto. Aunque esto ya lo hemos visto en otros tutoriales, vamos a repasarlo. Bien, Combo Box 1. Lo primero que hacemos es clic en la flecha, eso es el evento Enter. Luego vamos a ir al evento Enter. En el evento Enter, ¿qué pone? He puesto aquí literales para que explique lo que hace. La primera línea, como siempre, quita los flashes de pantalla, y la segunda lo que hace es que borra el combo box. Combo box 1 clear. Y ahora, al igual que en las facturas, creamos una variable con un bucle for next en el que asignamos a h, decimos 3 to sheet count y luego añadimos el combo box 1 add item los nombres de las hojas. ¿Esto qué es lo que significaba? Sheet count es total de la cuenta de hojas, ¿vale? Cuenta total de hojas. Entonces, ¿por qué pongo aquí un 3 si aquí la primera hoja con países es España, que es ya un país? Vamos a ver una cosa, y es que yo para el siguiente tengo aquí oculta una hoja que realmente lo que tiene este libro son 1, 2, 3, 4 y 5, pero esta hoja no me sirve para ahora, por eso estaba oculta, pero para generar el código tengo que tenerla en cuenta. Da igual si esté mostrada o esté oculta o esté muy oculta, hay que contar la hoja porque sigue siendo un objeto del proyecto VBA. Y además da igual el nombre y el número que tenga. Si os fijáis, aquí la hoja que dice todo en 1, que es la que está en segundo lugar, es la hoja 5. ¿Por qué yo las he movido? Pues porque me ha convenido. Pero a la hora de efectuar este bucle en el que dice 3 to sheets count, deberíamos leer tercera hasta final de la cuenta, porque lo que importa es el número de orden de la hoja, no el nombre ni el número que tenga como nombre propio o asignado. El número de orden. En este caso, tengo que contar de izquierda a derecha. Entonces, las hojas que yo quiero cargar sobre este combo son esta que dice España, esta que dice Estados Unidos y esta que dice Italia, y qué orden o qué número de orden ocupa la primera hoja que yo quiero cargar, el tercero. Por eso digo desde el tercero hasta final. ¿Por qué siempre las pongo al final? Pues porque si yo quiero que mi libro crezca, quiero meter más países en este caso, pues lo más fácil es añadir hojas al final, no tener que ir intercalando y tener que ir modificando códigos, porque así con esta línea de código me abarca todas las que yo ponga aquí. Me da igual que tenga 3, que 15, que 100, que una. Desde la que yo le digo número de orden que ocupa la primera hoja que quiero cargar hasta el final de todas las que cuente, es lo que me va a cargar en el combo box 1. Bien, ahora, una vez que tengo los datos en el combo box 1 o la lista, tengo que cargar la lista del combo box 2. El combo box 2 hemos dicho que era región o estado, que depende directamente del país que haya seleccionado. Entonces, esto se podía hacer o bien en el evento Enter del combo box 2 o en el Change del combo box 1. En el siguiente lo haremos en el evento Enter, ahora vamos a hacerlo en el Change, así vemos las dos maneras. Entonces,
¿Qué ocurre en el evento change del combo box 1? En cuanto que yo hago clic en uno de los países, el combo box ha cambiado. O sea, de nada a tener algo. Entonces se produce el evento change. El on-error resumen X ya ni cuento para lo que es. Después volvemos a quitar los flashes de pantalla y borramos el combo box 2 por si queda algo. Siempre esta línea puede ponerse o no, pero si se pone, mejor, más seguridad. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que cargar? Pues tenemos que cargar una lista dependiendo del ítem que hayamos seleccionado en el combo box 1. Esto vimos que se hacía creando una variable que yo le llamo lista correspondiente. ¿Y qué es? Pues de la lista del combo box 1, significa esta línea, entre paréntesis, combo box 1.listIndex, o sea, coge el ítem que yo he marcado en la lista del combo box 1. Esta sintaxis es lo que quiere decir. Parece un sinsentido, pero bueno, combo box 1.list y entre paréntesis repetir combo box 1.listIndex, pues lo que quiere decir es eso. Carga de toda la lista lo que yo he marcado aquí. Y entonces ahora nos vamos ¿a dónde? A la hoja que yo he seleccionado en esta lista, o sea, al índice que he creado aquí, que he marcado sheets lista correspondiente, o sea, esta variable, porque sabéis que a la hoja la puedo llamar pues o por su nombre o por su número. En este caso coge el dato que está aquí, el nombre de la hoja, lista correspond.select, ya estoy posicionado en la hoja del país que quiero. Y una vez que estoy posicionado ahí, esto sí es importante para este segundo combo box, si no quiero liarla mucho, y además es que tampoco necesito hacer las cosas difíciles, siempre he dicho que cuanto más sencillo se haga, menos posibilidad de error. Como yo la tabla me la construyo como quiero, pues voy a poner las tablas de las hojas siempre a partir del rango de 4. Por lo tanto, me posiciono en la hoja que es. Después le digo al cursor que se ponga en el rango de 4. Y a partir de ahí, ahora le digo que mientras la celda activa no esté vacía, añado, y fijaros que no me va buscando hacia abajo. He puesto Active Cell Offset 0,1. Acordarse que siempre es fila, columna. Si yo pongo avanza 0 filas y una columna, siempre hacia la derecha. Por eso, si aparto esto un momento, me coge, si lo aparto así no vemos nada, voy a ponerme en esta celda. Si me posiciono en el rango de 4 y le digo que vaya avanzando una columna hacia la derecha hasta que encuentre algo vacío, pues me viene aquí, luego aquí, luego aquí, y le digo que según va avanzando, o sea, coges, ponte aquí, añade este ítem, avanza una a la derecha, añade este ítem, avanza otra a la derecha, añade este ítem, así hasta que se encuentre una celda vacía y entonces para, que esto es lo que hace el bucle do while not is empty active cell, combo box 2, add item, active cell, o sea, lo que está bajo el cursor en ese momento, y lo que haces es que lo buscas 0 filas abajo, una columna a la derecha, y el loop es repítelo tantas veces como columnas en este caso haya con encabezado lleno. Y cuando llega uno vacío se para y ya está. Luego ya tenemos la lista de los países y la lista de las provincias o estados. Y entonces ahora, para llenar el combo box 3, tenemos dos opciones. Como he dicho antes, o hacerlo en el evento enter, o sea, cuando pincho la flechita del desplegable, o hacerlo antes, justo cuando cambie el combo anterior. En este caso era el combo box 2. Entonces el combo box 2 en el evento change, que cambia en cuanto hago clic en una provincia o estado, ha pasado de no tener nada a tener algo, luego ese es el cambio.
Aquí están las dos primeras filas que siempre son para que no haya flashazos de pantalla y para limpiar el combo en caso de que quede algo. Y ahora, ¿cómo busco yo dentro de la tabla lo que quiero? Porque ahora ya estaba posicionado aquí, ¿vale? He cargado, por ejemplo, cualquiera de estas tres y ahora ¿cómo sé yo a dónde me tengo que ir? ¿Cuál de estas tres es? Porque esto al final son literales. Pues, ¿qué le digo? Pues búscalas. Así de sencillo. Busca cells find what, el qué, celda, que es qué es esta variable que he declarado aquí arriba y que es análogamente al combo box 1, es combo box 2 list y entre paréntesis combo box.list index, o sea, elige de la lista del combo box el que yo he marcado en la lista del combo box. Y eso le meto en una variable que le llamo celda. Cuando quiero buscar, como explico aquí en el literal, busca el que, la celda que es que, lo que he metido en el combo box 2, mirando a dónde en toda la hoja y selecciona. Como lo que he seleccionado es una provincia o región, en este caso que hemos visto antes era pues Madrid, pues ahora le digo que active cell offset 1,0, le digo pásate a dónde, ahora es hacia abajo, no es hacia la derecha, es una fila 0 columnas, te posicionas en el primero de abajo, porque este no quiero que salga. Si me coloqué aquí, que es el que vimos que era Madrid, este no le quiero. Luego le digo, active cell offset 10, vente aquí, que es este, el primero, Madrid capital. Y a partir de ahí, sigue hacia abajo, añadiendo todos los nombres que te encuentres hasta que encuentres una celda vacía. Y eso es lo que hace este bucle do while. Mientras haya celdas llenas, ¿qué hago? Pues al combo box 3, que es este, añade ítems, el que pues la celda activa va bajando una cada vez y le digo que siga bajando una cada vez y con el loop lo que hago es que lo repita tantas veces como celdas hay no vacías, en este caso llenas. Y ya está. Así de simple se añade dinámicamente ítems al combo box del formulario. Y después, como habéis visto, no tengo botón aceptar, ni OK, ni valida. No lo necesito. Lo que pasa es que se suele poner un botón cuando hay mucho código colgando de él. Aunque se podía hacer, como he hecho yo en este caso, en el evento change del combo box 3, que en este caso es el último, el que tiene la ciudad. ¿Qué le digo? Que en cuanto que cambie, o sea, que yo elija la ciudad, pase de nada a tener algo, activa la hoja 1, que es la hoja donde está el dato. Y si yo estaba colocado aquí, que es donde estaba, también le puedo decir a un rango concreto, pero en este caso le he dicho que me lo ponga donde esté yo con el cursor, o sea, en la celda activa. Pues ¿qué pasa? Que el valor de la celda activa igual al combo box 3, que es la ciudad. Y después un load me es descárgame, o sea, descarga el user form 1 de memoria y se acabó. ¿Qué es lo que hace? Cuando, si os fijáis, si lo vuelvo, me coloco aquí, vuelvo a abrir el formulario, elijo otro país, por ejemplo, Estados Unidos, cojo una región y cojo una ciudad, hago clic, me coloca aquí la ciudad que he elegido y el combo box desaparece. Vamos, el formulario entero. Pues ya está, no necesito botón de aceptar ni nada. Y hasta aquí la primera parte, que habíamos dicho que íbamos a ver cómo se rellenan 3 combo boxes dependientes dentro de un formulario. La segunda en breves minutos.